Hola, muy buenas amigos, mi nombre es Antonio Batel, bienvenido al canal de la Libertad Financiera y una vez más para hablar sobre cuestiones importantes a la hora de mejorar nuestra vida, a la hora de alcanzar esa libertad financiera y en este caso un tema de mucha actualidad, el Euribor y el escándalo también del Libor, que es el primo hermano del Euribor. Como sabéis, una serie de bancos han sido multados por la Comisión Europea como consecuencia de falsear el Euribor y quería hablaros sobre ello, quería hablaros sobre qué es el Euribor, cómo se ha llegado a esta multa, por qué se ha producido, cómo se ha realizado esa manipulación y por último llegar a la conclusión de cómo nos influye a nosotros y qué podemos hacer. Pero antes me gustaría que nos quedara claro qué es realmente el Euribor y no solamente qué es respecto a que más o menos todos sabemos que es ese índice o ese interés que se nos va a aplicar en nuestra hipoteca, sino sobre todo y a efecto de que nos quede claro cómo se ha producido este engaño, pues saber cómo se aplica el Euribor. La verdad es que nadie se le hubiera ocurrido pensar que nos iban a engañar con esto, porque cuando hemos ido todos a firmar nuestra hipoteca y nos han dicho que teníamos que pagar, por ejemplo, el Euribor más 0,75, pues esa parte del Euribor, pues como que lo hemos dado porque ahí no nos podían engañar, que eso es lo que había y punto. Luego estaba el 0,75, el 0,25, el 0,40, según al tipo de interés que en ese momento los bancos quisieran aplicarnos en nuestra hipoteca. Pero claro, ahora cuando ha saltado esto, pues nos hemos quedado un poco de cuadro. Es más, de hecho, he hecho algunas preguntas a gente de la calle y muy poca gente sabe realmente cómo se calculaba el Euribor ahora que ha surgido este escándalo, ¿no? Para calcular el Euribor, pues lo que se ha llevado haciendo prácticamente desde que nació, hay que pensar que este índice, pues desde que está la Comisión Europea, el mercado europeo, que prácticamente desde 1999 lleva operando, pues bueno, han pasado muchísimos años sin que las autoridades hayan levantado la mano y hayan dicho, oye, ¿cómo se calcula esto? ¿Qué está pasando con esto?, ¿no? Por eso nos hemos visto un poquito como desvalidos y nos hemos encontrado que es sorprendente que las cosas hayan llegado a este punto. ¿Qué es el Euribor? El Euribor es la tasa a la cual se nos aplican los intereses en los préstamos hipotecarios y al mismo tiempo, para calcularlo, pues lo que se hace es una media ponderada entre una serie de bancos que los particulares se prestan dinero entre ellos. Nosotros les pedimos a los bancos, pero los bancos entre ellos también se piden dinero y entre ellos también pues se dicen a sí mismos, no, pues tú me vas a pagar, por ejemplo, un 0,4 o un 0,5 y entonces pues se le pone un precio a ese dinero. Pues el Euribor se calculaba como consecuencia de hacer una media ponderada sobre 44 bancos que se suponía que se estaban prestando dinero entre ellos, y digo se suponía porque como consecuencia de la crisis los bancos no se han estado prestando dinero siempre. Entonces ahí viene otra de las incógnitas: si no se estaban prestando dinero, ¿cómo se calculaba esa tasa de referencia? ¿Cómo se calculaba el interés correspondiente? ¿Con una encuesta o por qué? Pues bien, esas son una serie de las preguntas que se ha hecho una plataforma que os pongo aquí a continuación y a la que doy las gracias desde aquí porque me ha servido de base para preparar este vídeo, y que están haciendo una labor de justicia, yo diría, porque ya han presentado bastantes demandas y con mucho éxito además. Y cuando algunos pues se reían de sus reclamaciones, pues el tiempo le está dando la razón y estos compañeros abogados pues están poniendo en su sitio a todos aquellos que digo que en aquel momento pues criticaban que esto pudiera estar pasando. Pues como digo, esta media ponderada pues se calcula entre una serie de bancos que se supone que se están prestando dinero entre ellos a cambio de un interés, y ese interés es el que estaban obligados a comunicar a la agencia Thomson Reuters, que es una agencia de información financiera muy importante, y entre las 10:45 y las 11 los diferentes trades de los bancos, que
negocian en los mercados internacionales, en ese gran casino que son los mercados financieros, pues lo que se ha descubierto es que estos traders, estos señores bancarios, se ponían de acuerdo con otros compañeros de otros bancos para transmitir a la agencia Thomson Reuters, que es la que calculaba esa media ponderada, pues darle una información, digamos, más abultada en favor de sus intereses. Es decir, que si una media ponderada podía ser realmente, que es lo que no sabemos todavía, de 0,5, pues estos señores pues le decían a Thomson Reuters que era del 0,6. Así de sencillo y así de claro. Y como digo, se viene produciendo esto pues ya desde el 2005, ¿no? Según las investigaciones. Pero claro, como digo, el Euribor pues existe prácticamente desde el 1999 o el 2000, ¿no? Entonces, pues cuánto tiempo han estado engañando, ¿no?, a estos señores. Seguimos. Las multas impuestas pues han sido, la Comisión Europea ha multado por 1.712 millones a 6 bancos, de la importancia y del calado del Deutsche Bank, del Royal Bank of Scotland, de JP Morgan. O sea, que no están implicados cualquier banco, sino yo diría que están implicados probablemente los bancos más importantes del mundo. El UBS y el Barclays también han pagado multas de 1.100 millones y 360 millones, e incluso hay algunos brokers implicados. Se ha librado Barclays, que fue el que saltó la liebre y como consecuencia del chivatazo, ¿no?, entre comillas, pues se ha librado de una sanción de 690.000. Como veis, la gravedad de la situación es francamente para saber si esto de la libertad financiera es una chaluna de unos pocos. Yo creo que no, que cuando hablamos de libertad financiera hablamos de que estamos en cierta manera sometidos a un sistema pues que nos pone el pie en el cuello y no nos deja respirar, porque claro, no puede ser lo mismo pagar 600 euros que pagar 800 cuando uno gana 1.000 euros. Entonces, si eso no tiene que ver con la libertad, pues no sé, señores, qué es lo que tiene que ver. Aquí, entidades del calado de Fannie Mae también han sido perjudicados, es decir, no solamente los pequeños han sido perjudicados, sino peces más grandes, como ya digo, como una corporación tan importante como Fannie Mae, que ha demandado a 8 grandes corporaciones, a 8 grandes bancos, por valor de 800 millones de dólares. A efectos de lo que nos interesa a nosotros, pues no es poco, porque como ya digo, y gracias, repito, a este grupo y esta plataforma de OP Euribor, una página que os recomiendo porque hay muchísima información y de una seriedad jurídica alucinante, pues las conclusiones están claras. Se puede reclamar la nulidad o parcial o total de contratos hipotecarios. ¿Por qué? Porque no se puede dejar al arbitrio de unas partes una de las condiciones esenciales, como es el caso de los intereses, y por lo tanto se puede reclamar tanto, o ya sea el capital e intereses o solo el capital, dependiendo de cómo se juzgue la nulidad. Y quería y es que pues que las órdenes bancarias, o sea, circulares del Banco de España, pues lo dicen bastante claro. Es decir, que en ese cálculo que hablábamos de los préstamos hipotecarios, pues primero ni puede quedar exclusivamente a que la propia entidad sea la que tenga una influencia sobre los índices, y por otro lado ese cálculo de los índices pues tiene que tener un dato objetivo, tiene que ser un procedimiento matemático objetivo. Por contra, pues lo que parece que ha habido no solamente es la manipulación, sino incluso, como decía antes, pues cabe preguntarse pues qué ha pasado pues cuando los bancos no se han podido prestar dinero entre ellos como consecuencia de la crisis, pues ha quedado un vacío. ¿Y qué ha pasado entonces? Es que se han hecho encuestas entre los bancos para decir a cuánto dinero estarían dispuestos a prestar, y si es así, eso desde luego no está acorde con nuestra circular del Banco de España y con nuestra legislación, ¿no?
Entonces, bueno, hay una serie de incógnitas muy interesantes. De hecho, hay una jueza de Barcelona que ya ha pedido a un banco que informe sobre qué procedimientos y qué media ponderada ha realizado en base a la cual ha aplicado el Euribor. Y en fin, estamos en una cuestión muy interesante, muy bonita. Os recomiendo de nuevo la página que os he puesto antes en pantalla, y que hay información para que mandéis a vuestras propias entidades financieras pues preguntarle cómo han hecho ese cálculo y si realmente os pueden contestar, y si no, pues incluso podréis hacer una acción contra el banco, pues ya sea pidiendo la nulidad incluso del contrato hipotecario. Muy bien, amigos, pues muchas gracias, espero que esta información os sea de utilidad y espero veros en el siguiente vídeo. Chao.